¿Alguna vez te has preguntado qué se esconde detrás de unas puertas cerradas? En cada rincón de una casa aparentemente normal, aguardan secretos inimaginables. Los descubrimientos más impactantes en las casas de famosos asesinos en serie revelan no solo crímenes, sino también el lado más oscuro de la mente humana. Prepárate para afrontar los inquietantes detalles que muestran hasta dónde puede llegar el mal. Las historias sobre asesinos en serie siempre impresionan por el nivel de crueldad y mentes distorsionadas de estos criminales. Desde John Wayne, que escondió 26 cadáveres en un espacio reducido, hasta Harold Shipman, que fue sorprendido con una gran cantidad de morfina escondida en una bolsa de plástico, los detalles de los crímenes de estos individuos revelan un lado oscuro y aterrador de la naturaleza humana. Empecemos hablando de Jeffrey Dahmer, uno de los asesinos en serie más conocidos de la historia de Estados Unidos. Jeffrey Dahmer conmocionó al mundo no solo con sus terribles actos, sino también con los descubrimientos realizados en su apartamento en 1991, año de su arresto. Cuando la policía de Milwaukee entró en escena, no estaban preparadas para la horrible escena que encontrarían. Todo empezó con un fuerte olor que salía del apartamento, lo que ya indicaba que algo muy mal estaba pasando. Al entrar, los agentes descubrieron un refrigerador que contenía restos humanos, incluidas cabezas y partes de cuerpos. Además, encontraron impactantes fotografías que Dahmer había tomado a sus víctimas, mostrando diferentes etapas de desmembramiento. Estas imágenes fueron un registro escalofriante de sus crímenes, pero lo que realmente sorprendió a los investigadores fue un barril azul que se encontraba en la habitación de Dahmer. Dentro del barril se encontraban los restos descompuestos de 3 víctimas, que habían sido desmembrados y disueltos en ácido. Durante las investigaciones, Dahmer confesó que intentaba crear algo inimaginable, una especie de zombie. Admitió que perforó el cráneo de algunas víctimas e inyectó ácido o agua hirviendo en sus cerebros en un intento macabro de controlarlas por completo. Estos horrendos actos no solo revelan la mente perturbada de Dahmer, sino que también nos recuerdan la brutalidad que pueden habitar en algunos individuos, dejando una huella inolvidable en la historia del crimen. En un macabro intento de cumplir sus inquietantes fantasías, se encontraron los restos de 17 víctimas en el apartamento de Jeffrey Dahmer. Cada descubrimiento fue más impactante que el anterior. Sin embargo, lo que la policía encontró al investigar a otro criminal, John Wayne Gacy, fue aún más aterrador. John Wayne Gacy, el payaso asesino. En diciembre de 1967, Gacy se declaró culpable de sodomía y fue condenado a prisión. Su esposa solicitó el divorcio y él cumplió una condena de menos de 2 años. Tras ser liberado, intentó rehacer su vida. Se volvió a casar y se mudó a la casa del 8223 West Somerdale Avenue en Norwood Park, Chicago. ¿Te gustó el contenido? Así que deja un me gusta para demostrar que valoras historias impactantes y bien contadas como estas. Continúo. Entre 1972 y 1976, Gacy atrajo a jóvenes y les prometió trabajos a tiempo parcial. Sin embargo, al entrar a su casa, estas personas fueron sometidas a horribles torturas seguidas del asesinato. En diciembre de 1978, la policía comenzó a investigar a Gacy después de varios informes de agresión sexual realizados por adolescentes. Se emitió una orden de allanamiento para su casa. Lo que encontraron los investigadores superó sus peores pesadillas. Al excavar el sótano, se descubrieron 26 cadáveres enterrados allí. Otras 3 personas se encontraban en la propiedad vecina, mientras que otras víctimas habían sido arrojadas al cercano río Des Plaines. En total, Gacy fue acusado de matar a 33 personas, lo que conmocionó a la nación por la cantidad y la crueldad de los crímenes. Gacy confesó los asesinatos, pero intentó alegar locura para escapar de la condena. Sin embargo, fue declarado culpable de todos los cargos y condenado a muerte en 1980. Belle Gunness, la viuda negra de Indiana. Si bien Gacy ha confesado sus crímenes, la investigación sobre Belle Gunness, una de las asesinas en serie más notorias de Estados Unidos, sigue llena de misterios. Belle era una viuda que vivía en LaPorte, Indiana, y parecía ser una mujer sencilla más atendiendo su granja. Pero en mayo de 1908, un devastador incendio en su propiedad
reveló terribles secretos. En el lugar se encontraron cuerpos enterrados y un cadáver decapitado dejó a todos en shock. Bella era conocida por seducir a hombres ricos, quienes desaparecían misteriosamente después de visitarla. Su empleado, Ray Lamphere, estaba enamorado de ella y ayudó a esconder los cuerpos. Cuando Ray comenzó a convertirse en una amenaza debido a su obsesión, Bell lo incriminó por los asesinatos. Unos días antes del incendio, Bell redactó un testamento, afirmando que temía por su vida. El caso sigue siendo un misterio, ya que muchos creen que ella fingió su propia muerte para escapar de la justicia. Estas brutales historias de crímenes no solo conmocionaron a sus comunidades, sino que marcaron la historia criminal de los Estados Unidos, exponiendo los horrores que pueden esconderse en las personas más inesperadas. Después del incendio, las autoridades descubrieron un cuerpo sin cabeza, creyendo inicialmente que se trataba de Bell. Sin embargo, su verdadero destino sigue siendo un misterio. Una investigación adicional reveló restos de varias víctimas en su propiedad. En 2008, intentaron confirmar la identidad de Bella a través del ADN, pero los resultados no fueron concluyentes, dejando dudas sobre si murió en el incendio o huyó para continuar con sus crímenes. Mientras Bella aterrorizaba en su granja, otro famoso asesino, H.H. Holmes, utilizó un lugar conocido como el Castillo del Asesinato en la concurrida Chicago durante la Feria Mundial de 1893. Este edificio aparentemente ordinario se encontraba en la esquina de las calles 63 y Wallace, pero se escondía horrores inimaginables. Diseñado como un hotel para visitantes, su verdadero propósito era mortal. Holmes atraía principalmente a mujeres jóvenes con promesas de empleo o alojamiento. Una vez dentro, las víctimas quedaron atrapadas en un aterrador laberinto diseñado para facilitar los crueles actos de Holmes. Algunas habitaciones tenían tubos de gas que utilizaba para asfixiar a sus víctimas. Las cámaras estaban insonorizadas, lo que garantizaba que no se escucharan gritos. Holmes también instaló toboganes que conducían directamente al sótano, donde se deshizo de los cuerpos. El sótano era un escenario de pesadilla, lleno de instrumentos quirúrgicos, cubas de ácido y pozos de cal viva. Holmes utilizó estos métodos para deshacerse de los restos, dejando poca evidencia de sus crímenes. Un descubrimiento particularmente espantoso fue un gran horno utilizado para incinerar los cuerpos, reduciéndolos a cenizas. Su cuidadosa planificación aseguró que sus macabros actos permanecieran ocultos durante mucho tiempo. Cuando las autoridades finalmente investigaron el castillo del asesinato, quedaron horrorizadas. Encontraron habitaciones secretas, cámaras de gas y el sótano lleno de aparatos de tortura. Las pruebas dejaron claro que el edificio fue diseñado para matanzas en masa. El informe policial reveló restos humanos y los métodos crueles que utilizó Holmes para eliminar a sus víctimas. Otro asesino infame fue Ed Gein, cuya historia conmocionó aún más al público. Obsesionado por la figura de su madre, Gein cometió crímenes con el objetivo de crear objetos que le recordaran a su fallecida madre. En 1957, cuando las autoridades entraron a su casa en Plainfield, Wisconsin, descubrieron una escena aterradora: órganos humanos conservados en frascos y máscaras hechas de piel. Debajo de su apariencia tranquila se escondía una mente perturbada y una escena de absoluto horror. La investigación sobre los horribles crímenes de Ed Gein comenzó el 16 de noviembre de 1957, tras la desaparición de Bernice Worden, propietaria de una ferretería en Plainfield, Wisconsin. Su hijo, Frank Worden, que era ayudante del sheriff, supo de inmediato que algo andaba mal. Cuando llegó a la tienda encontró el lugar en desorden, faltaba la caja registradora y un rastro de sangre conducía a la puerta trasera. Las sospechas de Frank recayeron rápidamente sobre Ed Gein, un hombre solitario conocido por su extraño comportamiento. Las autoridades actuaron rápidamente y arrestaron a Ed en la casa de un vecino. Cuando entraron a su casa, se encontraron con una escena aterradora. El lugar estaba sucio, lleno de desorden, pero lo más impactante fue lo que encontraron en la cocina: el cuerpo decapitado de Bernice Worden, colgado como si fuera un trofeo de caza. Su cabeza fue encontrada en una bolsa de arpillera
y su corazón colgado en una bolsa de plástico. A medida que los investigadores continuaron buscando en el sitio, surgieron más descubrimientos macabros. Restos humanos estaban esparcidos por toda la casa, órganos conservados en frascos, cráneos utilizados como cuencos e incluso un cinturón hecho con pezones humanos. Entre los elementos más inquietantes se encontraban máscaras hechas de piel humana que Ed usaba en la casa y un traje hecho enteramente de piel que afirmaba usar para transformarse en su madre. Durante el interrogatorio, Ed confesó haber matado a Bernice Warden y Mary Hogan, la dueña de una taberna que desapareció en 1955. Admitió haber disparado a ambas mujeres, que se parecían mucho a su difunta madre. Pero los horrores no terminaron ahí. Ed también confesó haber desenterrado cadáveres de cementerios locales para utilizar partes de ellos en su extraña colección. Elegía cuidadosamente cuerpos que se parecían a su madre, los llevaba a su finca y los mutilaba. La casa de Ed Gein fue destruida en un misterioso incendio en marzo de 1948, cuando se difundieron rumores de que el lugar podría convertirse en un museo. Incluso después de su captura, los crímenes de Ed continúan conmocionando al mundo. Otro caso que marcó la historia fue el de Albert DeSalvo, más conocido como el Estrangulador de Boston. Entre 1962 y 1964 estuvo vinculado al brutal asesinato de 13 mujeres en el área de Boston. DeSalvo se presentó inicialmente como un buscador de modelos, con el pretexto de reclutar mujeres para una supuesta agencia. Entraría en sus casas y luego los atacaría. Sus víctimas eran en su mayoría ancianos y vivían solos. Tras ser identificado en un reconocimiento, DeSalvo confesó varios delitos, incluidos los asesinatos atribuidos al Estrangulador de Boston. Mientras estuvo encarcelado en el Hospital Estatal de Bridgewater, dio relatos detallados de los crímenes a su abogado, F. Lee Bailey. A pesar de las confesiones, siempre hubo dudas sobre su culpabilidad. En 2013, sin embargo, un análisis forense finalmente aclaró el misterio. El ADN de DeSalvo se comparó con la evidencia de la última víctima conocida, Mary Sullivan, y los resultados confirmaron su vínculo con el crimen. La fiscal general de Massachusetts, Martha Coakley, declaró que la evidencia era concluyente y que DeSalvo era probablemente el verdadero estrangulador de Boston. Aún quedan muchas dudas sobre si actuó solo o tuvo cómplices. Sin embargo, su historia se vio interrumpida en 1973, cuando fue asesinado en prisión antes de revelar más información. Fue el brutal asesinato de una bailarina lo que llevó a la policía a investigar a otro criminal en serie, Rodney Alcalá. La investigación comenzó el 20 de junio de 1979 con la desaparición de Robin Samsoe, una joven que se dirigía en bicicleta a su clase de ballet en Huntington Beach, California. 12 días después, su cuerpo fue encontrado en las montañas de la Sierra Madre. La brutalidad del crimen apuntó a Rodney Alcalá, un hombre con una oscura historia de violencia. Durante un registro de su casa y de un almacén que poseía en Seattle, la policía encontró más de 100 fotografías de mujeres y niños. Muchas imágenes mostraban poses sugerentes, con personas en distintos grados de desnudez, expresando miedo o confusión. Algunas fotografías fueron tomadas al aire libre, otros parecían haber sido hechos en el apartamento de Alcalá. En marzo de 2010, la policía publicó las imágenes en un intento de identificar a las personas y encontrar más víctimas. A pesar de la enorme repercusión, muchos de los retratados nunca fueron reconocidos, dejando en sombra sobre el número real de crímenes cometidos por Alcalá. Otro caso aterrador involucra a Dennis Rader, más conocido como el asesino BTK. Aterrorizó a Kansas entre 1974 y 1991, matando brutalmente a 10 personas. Recientemente, nuevas búsquedas en la antigua casa de Rader en Park City, Kansas, han reavivado el interés por sus crímenes. Estas investigaciones están vinculadas a la desaparición de Cynthia Cindy Kinney, una animadora de 16 años desaparecida en 1976. Durante la búsqueda, la policía encontró una ligadura de pantimedias, uno de los métodos que Rader usaba para atar a sus víctimas. También se descubrieron objetos enterrados bajo una losa de hormigón, lo que sugiere que estaba escondiendo trofeos de sus crímenes. Estos objetos,
fueron entregados a la Oficina de Investigaciones de Kansas para su análisis. Ryder, capturado en 2005, fue arrestado gracias a cartas crípticas que envió a los medios, provocando a las autoridades. Confesó 10 asesinatos y cumple 10 cadenas perpetuas consecutivas. Los recientes descubrimientos podrían ayudar a resolver otros casos sin resolver relacionados con él. ¿Y qué pasa con David Berkowitz, conocido como Hijo de Sam? Su arresto el 10 de agosto de 1977 puso fin a un año de terror en Nueva York. Había abandonado la ciudad presa del pánico por sus ataques, pero lo que los investigadores encontraron al entrar en su apartamento fue aún más inquietante. El lugar era un caos. Papeles esparcidos por todas partes y extraños símbolos garabateados en las paredes. En medio del desorden, descubrieron diarios detallados en los que Berkowitz describía cada ataque con una precisión aterradora. Contó la emoción de perseguir a sus víctimas, la adrenalina de disparar y la macabra satisfacción de verlos perder la vida. En una de sus notas, Berkowitz escribió: «Soy el hijo de Sam, un monstruo. Me encanta cazar, vagar por las calles buscando mi próxima presa. Las mujeres de Queens son las más hermosas». Los diarios también contenían cartas que envió a la policía y a los medios de comunicación, llenas de símbolos misteriosos y menciones de rituales satánicos. Entre estas cartas destacaba una: «Me duele que la gente me llame odiador de mujeres. No lo soy, pero soy un monstruo. El hijo de Sam, mi padre, Sam, cuando estaba borracho, me encerraba en la cárcel, garaje y me encanta beber sangre». Además de los textos, los investigadores encontraron una macabra colección de objetos ocultos en la casa de Berkowitz. Estos elementos, junto con sus oscuras palabras, siguen siendo recordados como parte de un legado de terror que marcó la historia criminal. Los investigadores encontraron artículos impactantes relacionados con prácticas satánicas en la casa de David Bertz, incluidas velas, pentagramas y otros símbolos. Entre los objetos también había un mapa de la ciudad de Nueva York con varias ubicaciones marcadas, lo que sugería posibles objetivos. Estos descubrimientos revelaron las profundidades de la mente perturbada de Bertz y las retorcidas motivaciones detrás de sus crímenes. Joel Rifkin, otro famoso asesino, convirtió su casa en East Middle, Nueva York, en un lugar de horror inimaginable. Cuando llegaron los investigadores, la residencia parecía normal desde el exterior. Sin embargo, dentro de las paredes de la casa, los horrores eran evidentes. En el garaje encontraron una motosierra manchada de sangre que se utilizaba para desmembrar a las víctimas. En el sótano, grandes contenedores de plástico contenían restos humanos desmembrados, algunas de las cuales desaparecieron durante años. Debajo de la cama de Rifkin, la policía descubrió una macabra colección de objetos personales de las víctimas, como joyas, ropa y fotografías que él guardaba como trofeos. Además, encontraron un diario donde registró detalles de los asesinatos, incluidos nombres, fechas y métodos. Otro caso inquietante fue el de Israel Keyes. Después de su arresto en 2012, los registros en su casa revelaron una escena aterradora. Mantenía kits de muerte, escondidos en varios lugares de Estados Unidos, que contenían armas, herramientas y otros elementos utilizados en sus crímenes. Se encontraron mapas y cuadernos en la residencia que indican que Keyes planeó los asesinatos con años de anticipación. También se encontraron objetos personales de las víctimas, conservados como recuerdo. La investigación reveló a un hombre que parecía ser un padre y un hombre de negocios común y corriente, pero que en realidad era un depredador calculador. En Rusia, Alexander Pichushkin, conocido como el asesino del tablero de ajedrez, también dejó una estela de horror. En su apartamento, la policía encontró un tablero de ajedrez con muchos cuadrados marcados que representaban a las víctimas que había matado anteriormente. Tu objetivo era completar los 64 cuadrados con asesinatos. Además, había cuadernos que detallaban sus pensamientos oscuros y armas como martillos y cuerdas utilizadas en los crímenes. Las cintas de vídeo registraron los momentos finales de algunas víctimas, destacando la frialdad y el sadismo de Pichushkin. Estos casos muestran el lado más oscuro de la humanidad,
revelando cómo los individuos pueden ocultar monstruosidades detrás de una fachada aparentemente ordinaria. Las investigaciones policiales sobre los crímenes de los asesinos en serie a menudo revelan detalles inquietantes y difíciles de creer. Uno de esos casos es el de Harold Shipman, un respetado médico que, detrás de una fachada de profesionalismo, escondía crímenes terribles. En septiembre de 1998, en la tranquila ciudad de Mottram, la policía registró su casa en Row Cross Green. Lo que encontraron allí lo cambió todo. Una bolsa de plástico con una gran cantidad de morfina y diamorfina, medicamentos potentes que no estaba autorizado a poseer. Dentro de esa bolsa había 54 pastillas de morfina, 4 ampollas de diamorfina y otras sustancias controladas, muchas de ellas recetadas a pacientes que ya habían fallecido. Un descubrimiento alarmante fue el caso de Harold Freeman, un paciente que murió 2 días después de que Shipman le recetara diamorfina. Esta evidencia reveló un patrón de abuso de confianza por parte de Shipman, quien usó su acceso a medicamentos para quitar vidas, convirtiendo medicamentos que supuestamente aliviarían el dolor en herramientas de muerte. Otro caso extraño fue el de Albert Fish, conocido por sus horrendos crímenes. Su casa era un verdadero escenario de pesadilla. Los investigadores encontraron cartas que detallaban sus actos de tortura y canibalismo, incluida una enviada a la madre de Grace Budd, una niña de 10 años que desapareció en 1928. Además, encontraron instrumentos de tortura de fabricación propia, como látigos y clavos. Durante los exámenes médicos, se descubrió que Fish tenía más de 20 agujas incrustadas en su cuerpo como resultado de una autolesión. Le diagnosticaron graves trastornos mentales, pero su mal estaba más allá del tratamiento. Gary Ridgway, el infame asesino de Green River, confesó haber matado a 49 mujeres y adolescentes entre las décadas de 1980 y 1990. Llevó a las autoridades a los lugares donde habían quedado los restos de sus víctimas, ayudando a identificar huesos y dientes años después. Ridgway está cumpliendo cadena perpetua, pero sus acciones siguen siendo un ejemplo de horror humano. Y por último, Andrei Chikatilo, apodado el carnicero de Rostov, asesinó a 56 personas, eligiendo a sus víctimas entre los más vulnerables: huérfanos, jóvenes fugitivos y personas marginadas. Chikatilo atraía a sus víctimas con promesas de comida y bebida, llevándolas a lugares aislados donde cometía sus crímenes. Sus acciones conmocionaron al mundo, mostrando la brutalidad que un ser humano puede alcanzar. Cada uno de estos asesinos dejó un rastro de terror y dolor que revela hasta dónde puede llegar la crueldad. Sus historias son sombríos recordatorios de la importancia de identificar y detener a estos individuos antes de que se destruyan más vidas. ¿Te gustaron estas historias y quieres seguir más contenido